Sánchez, soy secretario de la Junta de Hacendado de la Huerta de Murcia y para mí es un verdadero honor y un placer estar esta tarde aquí para presentar un acto muy emotivo tanto para nosotros como hacendados, para la Junta de Hacendado, al igual que para la familia de Don Ángel Vázquez Heredia. Vamos a hacer una pequeña presentación va a consistir, esta es la presentación del libro en 3 pequeños actos. Por mi parte voy a dar una pequeña lectura, unas palabras de cariño y agradecimiento a Don Ángel. Posteriormente le cederé la palabra a Beatriz y a Sergio, a sus hijos, que también quieren hacer una pequeña letra en conmemoración a su querido padre. Y finalmente vamos a acabar la charla esta con una clase magistral de nuestro vicepresidente, Patricio Ballester, que es procurador de un cauce en los que intervino Don Ángel, con el fin de trasladaros ese cariño que tenía Don Ángel por los cauces, por sus meganchos, por los cauces de averiamiento a los que tanto ayudó a que se desarrollaran. Él hablaba con ellos, me decía de vez en cuando, y lo hace también en el principio del libro, que muchos garajes del Corte Inglés, la zona del Corte Inglés, la zona de San Esteban, se pudo trabajar en ella gracias a esos trabajos de averiamiento, ¿no? Son palabras que a lo mejor los que estamos metidos en la materia lo entendemos, pero a lo mejor a algunos de vosotros os suena un poco raro, pero vamos a hacer lo posible para que entendáis estas palabras, para que entendáis la naturaleza de la huerta, el significado y la importancia de la red de averiamiento a lo largo de histórica. El libro es una verdadera joya, tanto para los amantes de la huerta, muy bonito, pero para el que no sea amante de la huerta, hemos traído libros, les recomiendo que se lo lea porque es un tratado histórico impresionante, porque coge la primera referencia a las necesidades, los litigios que había entre el Reino de Murcia y el Reino de Valencia por parte de Orihuela a la hora de los riegos, los instantes que había, porque era una cosa muy sencilla, que Patricio lo explicará muy bien. Pero en definitiva, cuando Orihuela regaba hacia la parada, los niveles subían y provocaban muchos daños en la huerta de Murcia. El tema es complejo, pero a la vez muy sencillo, porque el sistema de averiamiento es como yo muchas veces lo explico para el que no sabe cómo funciona la red de riego y de averiamiento de la huerta de Murcia. Es muy sencillo, es que cuando uno riega una maceta, riega la maceta coge el agua que necesita y el resto va a parar normalmente al plato que tiene, ¿no? Ese sistema de recogida de esos excedentes de agua es muy importante saberlo, porque ese conocimiento de esa naturaleza del tipo de agua que distinguimos nosotros entre aguas vivas y aguas muertas es fundamental y muy necesario para entender la naturaleza propia de la huerta y de su entorno. Pues sin más preámbulos, si me permitís, voy a hacer una pequeña lectura de unas notas que hemos escrito en honor a Don Ángel Vázquez, y dicen así: Don Ángel Vázquez Heredia, nacido en Cubillejo del Sitio, Guadalajara, 1937, cursó sus estudios de bachillerato en el Real Colegio de Alfonso X el Escorial y se licenció como ingeniero agrónomo en la Universidad Complutense. Trabajó como jefe de zona de servicio de concentración parcelaria y ordenación rural, integrado posteriormente lo que fue de IRIDA, en Palencia y Murcia, y concluyó su carrera como jefe de servicio territorial de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia. Consagró su vida laboral a la ejecución y difusión de proyectos de obras para el saneamiento hidráulico de la parte de la huerta de Murcia comprendida entre la ciudad y el término municipal de Orihuela. En 2014 publicó su libro La desecación del Almarjal y el nivel freático de la huerta de Murcia, con la colaboración de la Junta de Hacendado, institución que también ha publicado a título póstumo este libro que tenemos el placer de presentar: Historia de la huerta de Murcia, del Almarjal al Vergel, 1908-1990. Desde mis inicios en el año 2010, colaborando con la Junta de Hacendados como asesor jurídico, la figura de Don Ángel Vázquez en la Junta de Hacendados ha estado presente siempre de forma discreta y educada, y dispuesto siempre a compartir su sabiduría y pasión por la labor que se le encomendó de encauzar los meganchos. Desde la Junta de Hacendados se le prestó el apoyo
que precisó en su momento de investigación para la elaboración de su trabajo. Y cómo no, a petición de Beatriz, su hija, hemos decidido con mucho gusto apoyar la publicación de este magnífico libro y la presentación del mismo en el día de hoy, cumpliendo así con su voluntad, cariño y amor a la Huerta de Murcia. Por mi parte, nada más, simplemente agradeceros la presencia. Le paso la palabra a Beatriz, que va a decir esas pequeñas palabras, y a continuación, como digo, intervendrá Patricio Ballester, que es el vicepresidente de la Junta de Hacendado, un gran conocedor de estos sistemas, que nos va a presentar una pequeña presentación para que entendáis la importancia de estas obras, la importancia de la misma, y luego si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, duda o cualquier cosa que tengáis, estaremos encantadísimos de responder. Sin más preámbulos, le doy paso a Beatriz. Muchas gracias. Pues nada, quería daros las gracias a todos por haber venido a la presentación del libro de mi padre, porque sé que quien ha venido viene de todo corazón a rendir un homenaje al ingeniero, al amigo, al padre y sobre todo a su vecino. También, por supuesto, agradecer a la Junta de Hacendado y a Juan Juan, al Museo de la Ciudad, y a todos los que han participado en esta edición del libro, porque gracias a ellos estamos hoy aquí. Y por último también a mi marido Unan, que llegó a editar el libro en su país para cumplir la última voluntad de, como él llamaba a su mano. No sé si lo sabrán, pero el libro que presentamos ahora, Historia de la Huerta de Murcia, es la continuación del libro La desecación de la publicado también por la Junta de Hacendado y escrito en 2014, dedicado a sus hijos y a sus sobrinos, y con fecha 2 de octubre, que fue, bueno, es el día de su cumpleaños, y que casualmente, cosas del destino, este libro se presenta días después de que hubiera sido su 85 aniversario, el día de cumpleaños de su primera nieta Paula. Seguramente acerca del libro y de la obra de mi padre, La Huerta de Murcia, pueden hablar mucho mejor pues, los compañeros de mesa, Juan, Patricio, en fin, que conocieron a mi padre en su faceta de ingeniero y amante de sus logros profesionales. Por mi parte, solo queda decir que estoy muy orgullosa de ser su hija, que le debo todo lo que soy y he conseguido en la vida, y que espero que también él esté orgulloso desde el cielo de ver su obra finalmente publicada y presentada en este marco incomparable como es el Museo de la Ciudad, donde tantas horas pasó investigando para poder escribir sus libros. Y para terminar, pues quería invitar a leer el prefacio del libro, que como he dicho, él también ha participado un poco en su publicación, a su autor, una altura que tanto admiró a su maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Por favor, consideren este breve discurso como una introducción, ya que estoy aquí para leerles a los reunidos hoy para este evento tan emotivo el prefacio que escribí para el libro de mi amado suegro cuando decidí un día que debería hacerlo. Este libro debe ser publicado. El poeta dice: la vida es una canción larga, pero la melodía termina demasiado pronto para todos nosotros. A su larga canción de vida, solo he querido añadir una última melodía a mi suegro. Espero que haya funcionado. Si estoy aquí hoy con ustedes y con él mirándonos desde algún lado, sí funciona. Ahora mi prólogo. Perdóname por mi español insatisfactorio si he estado cometiendo algún error, soy turco. El prefacio. Cuando conocí al hombre peculiar, que es el autor de este libro, un hombre muy especial hace 9 años, ahora 10, me fue imposible imaginar que me dejaría una impresión tan duradera. El autor de este libro fue un verdadero intelectual, un gran hombre que se dedicó a sus obras y contribuyó a dotar a la ciudad de Murcia de servicios muy importantes. No le bastó el tiempo para coger este libro en sus propias manos,
contarlo con mucha emoción y firmarlo con orgullo. Por su parte, dedico este libro, con su permiso y amor, principalmente a María Luis Martín Menéndez, quien ha sido su compañera de vida durante muchos años. Y luego a sus hijos Beatriz, Sergio, Carmen y sus nietos Álvaro, Paula y Javier, que nunca lo olvidarán. Yo, el turco, el yerno, al que siempre ha considerado un miembro de su familia, desearía que pudiéramos pasar más tiempo juntos, mi maestro. Me inclino respetuosamente ante su santo recuerdo. Todavía me debe usted las empanadas fritas de los zagales y 2 vasos de vino de la casa. Vamos a brindar un día, no lo dudo. Günah Turan, Istanbul, 14 de septiembre 2021. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería dar gracias a todos por venir, a la Junta Hacendado por ayudar a mi padre con el libro, a Patricio y a Jesús Gifredo por su amistad y su ayuda con el libro, y al museo, por supuesto, por cedernos este espacio y la presentación. Para mí es un orgullo y un placer hablar de mi padre como hijo, y más si cabe cuando es para presentar una obra que ha tenido tanta repercusión para el estudio y conocimiento de la historia de la Huerta de Murcia. Ahora que es tan importante la conservación de la huerta, los estudios como que realizó mi padre nos hacen conocer mucho más los aspectos técnicos y científicos que dan naturalidad e importancia en nuestra cultura de la forma de vida. Y os voy a leer un párrafo de lo que es la introducción del preámbulo, porque sé que mi padre me ha gustado, si tuvieran ir aquí, ya lo estamos echando de menos. Para esta historia del libro, lo que narra es la evolución de los usos, aprovechamientos cultivos y del nivel freático de la Huerta de Murcia, situada entre la ciudad por su límite norte, el río Segura y el término municipal de Ribera. La foto, esta que dice ya mi padre, es del canal del Pequillo, que estaba en el límite entre Ribera y Murcia. O sea, me dijo un día, llévame con el coche, porque mi padre no tenía coche. Entonces me dijo, hijo, llévame el coche, me quiero hacer una foto aquí. ¿Vale? Entonces, narra eso, el periodo comprendido entre 1308 y 1688, como Almajal. El Almajal era todo esto. ¿Vale? Entre 1688 y 1975, con cultivos hortícolas, puesto que según un estudio realizado por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, me estuvo trabajando entre los meses de 1971 y febrero de 1972. 2/3 partes de esa huerta de Almajal tenían un nivel freático entre 60 y 90 centímetros según el plano de la portada del libro. ¿Vale? Entonces, mi padre llegó a Murcia allá por 1973 y nací yo en 1974, cuando mi padre venía aquí a Murcia. Y entre 1975 y 1990 se realizaron todas estas obras de saneamiento de la zona norte de la huerta. Transcurridos casi 30 años, los habitantes de la huerta de la ciudad ignoraban por qué se movieran los cimientos de algunos edificios y que el descenso del nivel freático ha sido de más de 10 metros en el centro de Murcia. Pues si no lo sabéis, han intentado hacer un parking en la zona de San Esteban. Empezaron a excavar. En aquel momento no se podía excavar porque el nivel freático era 1 metro de agua. Entonces, al bajar el nivel freático de 10 metros, han podido excavar y sacar el asentamiento rural que hay de la zona de los musulmanes. ¿Vale? Entonces, mi padre me contaba, yo como hijo, flipaba. Alucinaba, no lo entendía. Hasta empecé a entenderlo leyendo su obra, su libro. Entonces, de esta manera se permitió la construcción de los garajes y las excavaciones del yacimiento de San Esteban, y que ya se habían realizado centenares de plantaciones arbóreas donde nunca habían podido vegetar. Las obras se completaron con una amplia red de caminos rurales asfaltados, cuyos resúmenes están en el anexo del final del libro, podéis ver fotos. Y se documentó con los
con los archivos del Archivo Municipal de Almudí, la Junta de Hacendado de la Huerta de Murcia y el Archivo Provincial. Y el proyecto de saneamiento se lo propuso a la Jefatura Provincial y a los ayuntamientos afectados para poder realizar las obras para evitar el desbordamiento de los ríos. ¿Vale? Entonces, finalmente, pues dejaba constancia de su agradecimiento a la publicación del libro, como dice aquí en el preámbulo, tanto a la Junta de Hacendado, a Patricio, que hoy he podido conocerlo, y a Sigifredo, que era pedáneo, y gracias a él tuve una calle que está en Santa Cruz, por su colaboración y consulta de los archivos de la Junta durante la presidencia, y a los paleógrafos. Mi padre tuvo que contratar a los paleógrafos que traducían los textos del castellano antiguo de los siglos XIII al XVI. Vale, me contaban. Y le ayudaron a transcribir todos los escritos que aparecen en este libro, incluso los textos de la época de los Reyes Católicos. Y al paleógrafo y finalmente al Ayuntamiento de Murcia. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Beatriz, Sergio, señor Durán, por las palabras tan bonitas dedicadas a nuestro tan querido. Y efectivamente, recogiendo un poco lo que ha dicho Sergio, hay la lectura del libro, una de las cosas que más me gustaron. Lo que pasa es que yo me leí la edición antigua, la edición turca, y no puedo deciros que es la nueva, pero bueno, hay una carta de los Reyes Católicos a poco de su matrimonio, y ya donde se empiezan a preguntar y se preocupaban del problema que había en Murcia y en Orihuela. Entonces dan órdenes expresas a que los regidores y al Concejo, que ya habla de los 6 hombres buenos, pues se pusieran manos a la obra para solucionar el problema. Efectivamente. O sea, ha sido un trabajo, no sabía yo que había tenido que utilizar a profesionales. Yo descubrí en el libro. Para traducir, claro, las palabras, por eso es un término antiguo, un poco complicado de leer, pero la esencia se entiende. Bueno, pues si me lo permitís, vamos a hacer una pequeña. Patricio nos va. Buenas tardes. Patricio Ballesteros, como bien he dicho, presidente de la Junta de Hacendado y procurador de 2 cauces muy importantes del Real Viejo y del Ancho del Gil. Y nos va a explicar mejor que nadie el funcionamiento. Yo, si quieres, Patricio, voy pasando la diapositiva y te voy preguntando si no tanto tú quieres hacer un. Yo cuando Juan me propuso que viniera a la presentación, pues me acepté encantado, porque es que sentía mucha admiración por don Ángel y pasábamos muchas horas juntos allí hablando, y salíamos a ver la huerta, visitábamos, me decía, vamos a dar una vuelta por la huerta y tal, y ver los naranchos, las tardes, los pozos que había hecho y todo eso, y se le llenaba la boca de orgullo, del amor que tenía por la huerta y lo bien y luego al final, pues bueno, pues si teníamos que sentarnos allí a una comida y tal, eso, y seguir contándonos batallas y eso, y claro, seguíamos. Bueno, Juan que pues, se me propuso de que hablara de los cauces, de los distintos cauces de la huerta. Y entonces, en la huerta de Murcia, pues ahí ya he hecho una pequeña presentación, Juan, hay 2 tipos de cauces: los cauces de agua viva y los cauces de agua muerta. El que oye agua viva, pues, y no conoce la huerta, pues eso le extraña. Pero bueno, haciendo como un símil con el cuerpo humano, los cauces de agua viva pues serían las arterias que salen del corazón. Los cauces de agua viva pues salen del río, que son las acequias mayores, las acequias menores, los brazales y las regaderas, que son los que llevan a los distintos terrenos y eso para regar, para que se ríen. Y los cauces de agua muerta
las que recogen el agua sobrante de los riegos y al mismo tiempo de las aguas que tienen nivel freático y eso, pues eliminan las tierras del exceso de humedad y se dividen en corredores, landronas, los meranchos, la azarba y los meranchos. Y entonces, ahora si esto, normalmente los cauces de agua viva, como tienen que ir el agua y para regar las tierras, tienen que ir, van por alto. Porque el agua tiene que salir de la acequia de los brazales, tiene que salir a las tierras, por su pie se llama eso. Y los cauces de agua viva, de agua muerta, pues tienen que ir por debajo del nivel de las tierras, porque para eliminar el exceso de humedad que tienen, vamos a ver si... Los fallos del directo, es que no lo permite, pero bueno, en definitiva, la primera presentación que hemos hecho, la primera imagen era una... Era la zona donde trabajó, que son la zona esta de Santomera, de la Urdenca, y entonces a partir de la vereda de la Cueva hasta Orihuela, todo eso era la zona esa de Santomera, todo eso era un marjar, eso era... Es decir, Patricio, si por donde iba el río era al final del río, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Al marjar era a lo que se refería siempre... No, al final del río no. Bueno, sí, es decir, en el límite entre Murcia y Orihuela, los almarjales estarían... por la zona de Santomera... tanto a la derecha como a la izquierda del río. Bueno, sí, pero donde realmente intervino don Ángel fue la zona esta de Santomera, y el Esparragar, donde los meranchos que nacen a partir de la vereda de la Cueva para abajo. Ahora mismo, aquí Neto, eso es lo que yo he dicho antes. El cauce que hay abajo es el merancho del río. Entonces, por eso va por debajo, porque tiene que quitar el agua, retirar el agua del exceso de humedad de la tierra. Y lo que hay encima es la acequia del Ran Nuevo. La acequia de agua viva, o esta acequia tiene que ir en alto para poder regar. Y luego por debajo el merancho. Sí, ahora mismo sí, aquí dentro la zona de esto donde estaba, vamos a ver, aquí dentro Tablacho Pozo, Tablacho justamente, aquí dentro Tablacho el Moreno, esto es la zona aquí donde estaba, donde hizo la actuación, toda esta zona de aquí dentro es donde esos cauces son los que luego llegan hasta allá al límite de la provincia de Murcia y pasan a Orihuela. No se abre la foto. Así, bueno, esto es la zarbe de Monteagudo. Antiguamente los cauces, esto también de agua muerta. La zarbe de Monteagudo, todos los cauces de la huerta estaban así. Aquí esto, la Junta de Hacendado pues, se ha encargado de quitar la caña y de eliminar la caña, pero los cauces estaban en tierra. Las tierras estaban todas encharcadas, no se podía cultivar, únicamente se cultivaba carrizo y membrilero, que son árboles que no necesitan mucha, que soportan la humedad. A ver si vamos a abrir. Jorge, mira a ver si está el programa, el PowerPoint. Es que lo estaba viendo en el programa ese. Con el visor. A ver si está el PowerPoint por ahí de Microsoft, porque se ve que lo está viendo con el otro y no. Con el No está instalado PowerPoint. No, es que tiene que convertirlo. Lo más fácil es que lo convierta a PDF. Es que no me da la opción. Hay un problema. No va a poder. Entra el archivo, entonces y en propiedad de la rica. Lo puede convertir a PDF, que lo convierta.
No, sé es si que esto es está- LibreOffice, es LibreOffice, lo tiene que convertir a PDF. Claro. En PDF no hay ningún problema. Vale, vamos a hacer una cosa así. Sí, claro, que lo convierta. Sí, conviértelo y ya está. Con el Impress, a ver con el Impress si te deja abrirlo. Con el LibreOffice, con ese. Ahí presentación ya lo tienes. Present- Imagino también esas imágenes estaban están aquí. Faltan las imágenes están. No están ahí. ¿Cómo se insertan las imágenes? Lo hemos hecho también mirando. No, pero no están. No están. Bueno. Si las tienes en el pen, abre las imágenes directamente. Es que Sergio léelo en la eso No, le estoy hablando. Si tienes las fotos en JPG, la carpeta de fotos, ábrelas si las tienes. ¿No? Aquí este no tiene Google. Es LibreOffice. Por eso tiene que ser en PDF. No. ¿Qué va? Si tienes las imágenes, las tienes. Que la imagen, o sea, al no poder abrirlo. No, en una carpeta, ¿no tienes en JPG ahí las imágenes? Bueno, aquí estaban. Es una pena, Sí, pero. mediante. Claro, es que. Y del libro no se puede. Pues nada, Porque o le a la página Están aquí. Están aquí. no puede. Están aquí las fotos. No, es que hemos hecho, ¿No? no, hemos hecho esta mañana una cosa con el fin de que quedara clara en la exposición. Sí. Hemos ido Si están sacando. Si están aquí. podemos enseñar la foto. No son estas. Ah, vale. Hemos cogido fotos de. ¿Tienes internet? Sí. Bueno, no Yo- sé. Sí, también, pero ¿qué queréis? Yo subí la foto a internet. ¿Pero qué fotos son? Pero es que no son las mismas fotos que salen en el vídeo. A lo mejor se la traje en internet. Pero que, ¿dónde quiere buscar? ¿Pero qué fotos queréis buscar? No lo sé, funciona internet. Sí, pero que sí. digo que la foto del PowerPoint la hemos sacado de archivos nuestros. Ah, entonces no. Pero no te oí, creo que. Que mi padre me pidió que le subiera fotos a internet del vídeo. Vale. a lo mejor es el otro día. No sé si esta foto te puede servir. Este sí era mejor. Sí. Esto es lo que había antes. Claro, eso es lo que había antes. Eso es lo que Esto es había lo que hay antes. ahora. Claro, eso es lo que hay. Por tanto, que eso es lo que estamos dando ahí el rey. Esas son las fotos que Son los veranchos. Los veranchos, correcto. Esa es la Esto es cosa. el resultado de la obra. Claro, el resultado de la obra. ¿Ves? Ahí está la foto que te manda ahí. Igual te sirven estas imágenes. No, porque eran notas muy concretas que habíamos cogido nosotros para hacerla. Yo es que eso lo publiqué yo. Pero bueno, no pasa nada porque en definitiva, si de lo que se trataba la foto era de explicaros de una forma gráfica el sistema del agua viva y de las aguas muertas. Pues en definitiva, Patricio como conocedor de la zona y procurador de Somerancho, Ahí se ve la base. es el perillo. Dígame lo que esta mañana me El perillo. No. Esto es el verancho del norte y son aguas muertas. Entonces, esto ahora no está, así es como está ahora, pero antes no estaba de esa forma. Aquí había una ventana,
un agujero, entonces con tablas se cortaba el agua de abajo, el agua iba remansando y se metía por el agujero, que esto es la Zarbe Mayor, y sigue regando ya en la zona de Orihuela, hasta la desembocadura en el río, ahora donde está, no sé si lo conoceréis, donde está el centro comercial Ciopilla. Pues claro, al cortar el agua aquí en el Merancho, pues el agua iba remansando hacia arriba y iba inundando las tierras por ahí por el Sicar y el Pinar del Rar, claro, y los agricultores de aquí pues querían que eso no estuviera, que lo quitaran siempre tenían peleas con los de Orihuela, pero los de Orihuela, ¿qué es lo que querían? Querían agua para regar. Entonces dije, no, y efectivamente hubo muchísima lucha. Aquí están las fotos del documento, en el papel lo tenemos, pero esto lo hemos escaneado, lo hemos pasado y aquí sale, por ejemplo, una foto antigua donde estaba se va a ver Murcia, Orihuela, la Zarbe Mayor. Otra de las fotos que habíamos puesto era esta, que era muy bonita porque aquí explicaba muy bien. Me ha explicado Patricia a mí que yo, pese a ser jurista y tal, estas cosas a veces me cuestan trabajo porque es la ingeniería hidráulica del funcionamiento de este tipo de cauces. Aquí está el Merancho del norte, en el medio la Zarbe, lo que pasa es que Así. Explícalo cómo Esto es la Zarbe, que ya a partir de aquí donde está el lugar, ya riega, ya se vuelve en agua viva por el nivel del agua, el agua de la Zarbe nace más arriba de Murcia, empieza a llamarse el Zarbe Mayor a partir del molino del Batán, pero ahí llega con otra denominación, que es la Zarbe del Papel. Claro, entonces el agua nace en alta y el nivel del terreno va bajando y llega un momento en que se puede regar. El agua que aquí es un agua muerta, en Murcia eso es un agua muerta. Ya por la zona del Raá y de Santomera, eso ya se puede regar con esa agua. ¿Qué es lo que pasa aquí? En esto, por eso nace el aceite del Raá nuevo a la derecha y el aceite del Raá a la izquierda. Pero Patricio, las obras que podrías concretar un poco, las obras que hace Ángel, en este caso, ¿qué permiten? Permiten la desecación, bajar el nivel de la agua, ¿entiendes? Y las tierras que se puedan cultivar. Don Ángel siempre estaba explicando de que se podía, antes no había, y enseñaba fotografías, de que en la huerta de aquí de Santomera, eso no había ni un limonero. Solamente había limoneros por la parte un poco alta de Santomera, por la parte de aquí de Altería, pero la huerta los limoneros no funcionaban, porque son de humedad y se morían. Él canaliza los Meranchos, canaliza la Zarbe, entonces el nivel freático baja y ya se plantan limoneros, se plantan naranjos y él lo más orgulloso que dice, mira los huertos que aquí tenemos, y es la obra que él hizo, la desecación de la huerta va por nivel freático. ¿Esa obra también afecta de alguna forma a Orihuela? Hombre, no. ¿Beneficia claro, porque ya la agua van al Merancho, van a los Meranchos y por el Merancho van arriba, ya no Orihuela, pero al principio de Orihuela. ¿Y los conflictos tradicionales que había con Orihuela desaparecen en el momento en que se hacen este tipo de obras? Bueno, se desaparecen cuando se suprime el canal del Perillo, que ahí había un fundamento y se... Tú decías que aquí se ponían las tablas para... Claro, se ponían. Pero es cuando desaparece el canal del Perillo, ahí por acuerdo que ellos ya se encargaban de hacer unas mondas y otros ya les llegaba el agua, podían coger el agua de la Zarbe, prolongaron la Zarbe y ya se hizo. Pero luego ahí mismo hay que haciendo la fotografía. Ahora mismo no hay un Merancho. Ahora aquí el Merancho
norte, el Merancho de los Molinos. Todo esto en Don Ángel lo canalizaron y entonces eso se une con el Merancho del Gil y ahora el agua del río. Que por eso he dicho antes que las aguas muertas vuelven, lo mismo que la sangre por las venas vuelven al corazón, pues el agua que tomamos nosotros allá en la Contraguarada vuelve otra vez al río. Por eso en Murcia se utiliza el agua, nosotros no la gastamos, la utilizamos, simplemente la utilizamos y volvemos a veces más agua que consumimos. Esto canalizó el Merancho del Gil, luego canalizó la Zarbe y canalizó los tres Meranchos, el de los Pérez, de los Molinas y el Merancho del Norte. Eso es lo que en la fotografía que tenía antes para enseñar. Sí, bueno, en la fotografía serían esos temas con la explicación, y lo que me gustaría que hubiera entendido era la importancia de la obra hidráulica que se hizo, lo que ha permitido ese tipo de obra al permitir que el agua sobrante saliera de las tierras y esas tierras fueran fértiles, que eso fue aprovechar una parte de la voluntad. Pero eso yo no soy muy viejo, bueno, ya tengo 30 años, pero todo eso lo he conocido yo. En las tierras donde yo me criaba en la orilla de la Zarbe, la Zarbe era más que el río, era enorme, tenía aquello, entonces el agua iba por donde quería. Caía 4 gotas aquí en Murcia y el agua iba por donde quería. Se inundaba, mi padre mismo no podía, una vez lo contaba muchas veces, tenía cáñamo. Bueno, pues el agua se salió de la Zarbe y se llevaron las garras del cáñamo y todo eso. Y así el agua era un desastre. La huerta entonces, hace en los años 70 y eso, era un desastre todo, no, el agua. Y Don Ángel hizo una obra, bueno, hizo la huerta prácticamente, por eso, y él tenía tanto amor a la huerta que sí. ¿Tenéis dudas? ¿Queréis que se aclare algo? ¿Hay alguna cosa que se os queda? ¿Tenía alguna cosilla así que...? La obra, ¿cómo sería la obra? Que hacía como que escurría el agua hacia los Menachos. Pues lo dice en su libro, fue la primera vez que se hizo en Murcia obra sobre cauce de aislamiento revestidas de hormigón. Claro, ese no es. Cosa que ahora nos explican la ecologista y tal del hormigón, pero es que era fundamental para poder evaluar el agua. Fijaros cómo estaba el barro, la tierra, cómo va montando y cómo se va haciendo el encofrado de hormigón. Fijaros en qué condiciones está que se hizo. el agua. Se va encofrando y termina por canalizarse de forma, y él lo dice, que es la primera que se hace, eso como está ahora. pero que va todo revestido, tanto la solera como los laterales van de hormigón. Que ahora muchos naturalistas, muchos ecologistas dicen que no, que todo tiene que ir en barro y tal. Y fijaros la importancia de la solución de crisis, como dicen, para criticar un poco este tipo de... Y luego lo más gracioso es que ahora ya hay otras técnicas, ya hay otra forma de trabajar, con otras maquinarias, de lo que ahí lo miramos antes. Claro. Más dudas que se os Me hayan preguntaban quedado que era un sobre- almarjal, por ejemplo, como el título del libro, porque El almarjal, podemos mirarlo en el diccionario, pero yo siempre sé que el almarjal era una zona pantanosa con agua, que no salía el agua, no discurría el agua. Vamos a mirarlo por si Es eso, no hace falta buscarlo, es eso. es una palabra Es un pantano. por cierto, de origen árabe, pero que a lo mejor en la huerta, como hay palabras... Además es que Patricio lo ha dicho, marjal. Al marjal ya le ha puesto el artículo también. De todas formas, el almarjal, que no solamente de la huerta, en Cartagena era el almarjal que todavía tiene el nombre, era una zona pantanosa, efectivamente, que se desecaba y donde se secaba pues, se podía utilizar las tierras. Porque no había canalizaciones de agua. La laguna, digo, la tabla de Tahití. No, eso es diferente. Eso es diferente. Eso es diferente. No tiene nada que ver con eso. No es nada. Se refiere a zona poblada, dicen diccionarios, de almarjos. Y almarjos viene del árabe hispánico almar, este del árabe clásico mar y este del avéstico mar. Pero vienen a ser plantas que dan
parrillas. Parrillas son Ramosa empeñada de mayo, las hojas de los perritos, que además, pero en un tiempo, por la zona esta de Monteagudo y eso, nada más que se criaban membrilleros, todo de la fruta y eso era. Claro, membrillero. Eso sí, membrillero, yo soy un poco que tú eso sí membrillero porque no se podía criar otra cosa. Entonces ya canalizaron la Zarbi, el agua bajó por ahí en la zona esa de la flota y entonces esa tierra, lo que pasa que ahora pues indica casa, entonces no es bonito, pero antes nada más que había membrilleros por la zona esa de Zarandona y eso, nada más que membrilleros. Y en el libro es curioso porque hay, imaginaros la cantidad de agua que el ingenio humano que hacía con tanta agua, plantar arroz. Y plantaban arroz, pero claro, con ciertos límites. Entonces los señores de la época, lo estaba hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, increíble. Entonces había pelea, pues claro, que al plantar arroz, el problema de no poder desecar esa zona o haber tanta agua, que muchas veces el arroz se podía, si se mantenía el agua y no se renovaba y tal, había problemas de paludismo, o sea, había enfermedades, era muy importante. Parece que ha sido una obra así, pero la obra que hizo Don Ángel, a lo mejor en otra, si lo hubiera hecho un monumento en la huerta, la obra que hizo. Bueno, por otra parte, palabras de agradecimiento, de verdad, y porque mejoró muchísimo una zona. La huerta, está claro, la huerta le debe mucho a Don Ángel, por eso, porque yo conocí todo eso de los menachos cuando se estaba haciendo el menacho ese que se ve ahí, eso es el menacho del Gil, y ese no sé, eso pero el otro sí. ¿Este es del Gil? No lo sé, pero el otro de la... El otro el Sereno Vivo. Sí. ¿Pero eso existe todavía? Sí, por supuesto. Claro que no. Y se ve y dónde está, que yo no lo veo. Claro. Eso nada más que tiene que ir... Que salir de excursión. Tiene que salir de excursión. Bueno, ahora la Jarve no se ve. Sí, se ve unos caminos. Porque está cubierta. Que no está descabellado decir que no se ve. ¿Por qué no lo Las ves? camareras no se ven. No, pero los menachos se ven todos. Los menachos están descubiertos. Podríamos haber... El canal de los Armillas. La Hornilla, donde está el restaurante, Sí. allí sí va un canal muy grande donde está el restaurante. Los Almillas. Está hablando de los Almillas. Ahí en Aljuser. En Aljuser, sí. Mira. Ese es el Merancho. Este es el Merancho del Gil. Mira. Claro, no es... Que va para ir a la Zarbe. No es, madre mía. Claro. Te llega, no llega a los 3 puentes. Ese termina en el límite de Don Orihuela, que se convierte a... Esta es la obra, una de las obras que se hicieron ahí. Claro. Que a mí me gusta mucho la zona esa que parece que es un barco, la proa de un barco, que se ven los dos. Claro, eso ahí está. De hecho, cuando Sigifredo le pidió una calle para echar eso fue bueno. Y ese agua mucho más. Esa agua al río. Esa vuelve al río. ¿Quién quiere que yo diga? En el límite de la provincia de Murcia con Orihuela hay una barriada en aquello que le llaman el Arenal. Entonces allí por detrás del Arenal, los cauces estos que hizo Don Ángel se juntan todos en los 3 pueblos. El Merancho del Norte y con el Merancho del Gil. Entonces se convierte en un cauce que se llama el mancomunado, que antes eso no estaba. Esto lo digo que Mira, qué lío hay aquí de cauce. Claro. Esto Patricio ahora lo puede. No. Pero mejor a vista de pájaro se ve mejor, ¿eh? Sí. Claro, no ve, mira, aquí ni tú. Eso es el Merancho en el norte. Dirige tú el canal, si quieres. Esto es el Merancho, mira, esto es el Merancho del norte. Este sería el azul del agua. Sí, es el Merancho del norte. Y este es el Merancho del Gil. ¿Entiendes? Y que se juntan aquí en los 3 puentes, ¿entiendes? Ya el límite, no es aquí el límite. Orihuela, ya
de aquí para allá o igual. En la comunidad autónoma de Cinto. Y la Zarbe está, que es donde está el canal del Perillo, que está más para arriba. Donde eso tiene que estar aquí. Sí, la Zarbe, el Merancho. La Zarbe va por aquí, la Zarbe es la orilla de la Zarbe, ¿no? Esto es la orilla de la Zarbe. Sí. Lo que pasa es que no se ve el cauce porque está cubierta. Aquí en esto, y el canal del Perillo está aquí donde cruza. Por aquí, ¿no? No, es un camino. Esto es Merancho del Norte, la Zarbe va por Torre de la Zarbe, que aquí hace para acá la carretera, sí. pero la Zarbe ya sigue por aquí descubierta. Y el canal del Perillo está aquí, encima del Merancho del Norte. ¿Sabes? Y aquí está el canal. Entonces la Zarbe sigue por aquí dentro, por todo esto del Merancho, allá, por aquí dentro va la Zarbe, y ya, y si lo ves, llega allá hasta la Sion, y ya está. Ya verás cómo esto es el mancomunado, ¿entiendes? Y llegamos al río, esto no es como llegaremos al río y empieza con la Zarbe, ¿sabes? Hace ya puertas de Murcia, claro, porque el día es cambia el nombre. Va por aquí esto y Y encuentra todo eso lleva ahora Al río. Claro. No, son aguas, los excesos de riego de esta zona nuestra se recogen por esos cauces y se echa al río y se vuelve a utilizar ese O agua sea, para nada. que va a la acequia, riega y esto recoge lo que Lo que sobra. yo he comentado al principio de la maceta, lo que recoge el plato de la maceta, ese agua se vuelve a utilizar, se dicen aguas muertas, pero se vuelve, se vierte al río, orihuela la toma por el río o por la acequia y se vuelve a utilizar el agua. Por eso el sistema nuestro es cerrado. Perfecto, porque no es como el río por gotero del campo Cartagena, el agua que se utiliza, ese agua se pierde. Pero aquí el agua, los excesos de ese riego recupera los niveles freáticos, la zona de humedad se mantiene y luego los excesos de agua vuelven al río a través del sistema de Azarbe para volver a regar. Por lo cual el agua se habla de aguas vivas, aguas muertas, pero es una recirculación del agua. Y entonces habrá muchos alfarbericos pequeños. Claro. Que van recogiendo y después se van al Claro. Son lo primero que hay, donde están las tierras, los bancales, esos son los corredores. El agua que te ha sobrado aquí de rega y todo eso, en el corredor. El corredor va a la cerveza. Sí, una cerveza, y luego esa cerveza. Una landrona. Varias cervezas, hacen una landrona. Y luego esa landrona pues, van a la Zarbe y luego al Merancho, y se van cada vez más grande. Merancho por ahí por el final. Pues eso ya ahí es el final de la Zarbe, eso es el final de la Zarbe, y ahí en eso está el Merancho del río. Es que antes se veía el agua, el azul del agua. Claro, eso es los tres puentes. En los tres puentes donde está el sector de canalizar. Sí. Es que yo tengo igualito me llegó mi país. Claro. Mira, es que antes se veía el azul del agua. Claro. Pues ahí tiene el río. Ayer en una, así a vista de pájaro, se veía que con motivo de la Semana de la Huerta, en Moreo se han celebrado una jornada y el martes por la última hora intervino un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y puso una serie de transparencia de la Huerta de Murcia, que es uno de los que tenemos nosotros una joya auténtica, porque se ve toda la huerta y se ve la topografía de la huerta, que es completamente plano, exactamente, con alguna diferencia de cota de muy pocos metros, que es lo que en ingeniería hidráulica decía el hombre, que por ensayo y error a lo largo del tiempo empezaron dicen en tiempos de los romanos, los árabes fueron los que empezaron a perfeccionar el sistema, pero se ve como la plataforma que hay entre las dos cadenas montañosas, lo que es el Valle del Segura, lo que es una superficie completamente plana. Y una de las diapositivas que sacaba el hombre, este profesor de la universidad, salían los marjales, y salían muy claros que era en esta zona, digamos, esa zona, efectivamente, en la zona, pero era el río, y era al final del río, a la derecha y a la izquierda, así como dos zonas, eran el agua, la zona más baja donde se daba el agua. Claro. Entonces, claro,
de forma simple y sencilla, lo que hizo don Ángel fue a esa maceta que se podía lo que hay arriba porque el agua no salía, abrirle los agujeritos. Las macetas no llevan los agujeritos para que salga el exceso del agua. Esa obra hidráulica fue la que hizo nuestro querido Ángel. ¿Tenéis más dudas? ¿Tenéis más esto? Al final hemos improvisado un poco, pero la cosa creo que se está apañando. Se sabe en la historia de la Huerta de Murcia lo que procede de los romanos y el tránsito a los árabes y a los cristianos. Vamos a ver, cerca de donde yo vivo hay una azul que con estas lluvias ahí en Guadalupe se ha cubierto y eso era con los romanos. ¿En la contraparada? No, el azul de Guadalupe. Entre la carretera de Guadalupe, El azul de Guadalupe. que sale a la granja veterinaria, hay un azul ahí que lo arreglaron. Vamos a ver, hay historiadores. Es un azul de los romanos. Precisamente dice no, pero los fenicios eso es anterior a los. Vamos a ver, dicen que realmente el origen de la huerta es Andalusí, en la época de los árabes, cuando se eleva a categoría de magnífica lo que las norias, todos los elementos hidráulicos. Pero hay historiadores que dicen que la Roma fuerte, como bien sabemos todos, es Cartagena. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que ellos pasaban el puerto de Cartagena y veían el Almarjal, veían que Murcia era una zona que era complicada, con muchos mosquitos, pero sí hubo asentamientos en Joven Futura, cuando se hicieron la obra en Espinar en Joven Futura, había restos romanos. Dicen que aquí, precisamente en el Museo de Salcillo, las dos columnas rosas que hay, esas se sacaron de Monteagudo. Es decir, había población romana. Lo que sí hizo los romanos que vivían en esa época fue enderezar un poco el río. Dicen que la contraparada, el origen de la contraparada, porque es una presa natural donde se permite elevar el agua para que tomen la acequia, fue de origen romano. Pero realmente los estudios y toda la historia y todos los grandes conocedores del asunto vienen a decir que el origen real de la huerta es árabe. Aunque Roma hizo algo, los godos, dice lo de la risaca. ¿Sabéis la historia de la risaca, no? La risaca, el nombre de la risaca viene de dicen que cuando llegan los moros, los godos que había aquí, que eran los romanos, sabéis que después de los romanos intervienen las tribus germánicas, invaden todo el imperio romano, y los godos eran parte de esas tribus germánicas que se quedaron en toda España. Dicen que cuando empiezan a venir los moros, los godos que vivían, que eran cristianos, que vivían en Murcia, guardaron una talla de una virgen y sacando un día el agua de una noria, de una rueda, de una noria de sangre, tirando la bestia para sacar agua, llegó un momento en que se arrancó porque cogió algo. Entonces le decía el hombre: arre, jaca, arre, saca, arre, jaca, y del tirón sacó la pieza que era por eso dice, hay una polémica en Murcia, que hay quien te dice que la patrona de Murcia es la Fonsante y para otro es la Risaca, que es la virgen más antigua que hay. Con lo cual le vengo a responder a usted un poco que el origen de Murcia se pierde un poco en la historia del tiempo, pero sí tiene un origen romano, un origen godo, pero básicamente la excelencia de la huerta viene en la época andalusí, hasta tal punto que cuando Alfonso X reconquista esta zona para Castilla, eso es muy importante porque Orihuela hacia arriba era reino de Aragón y Orihuela hacia abajo era reino de Castilla, la entrada natural al Mediterráneo de Castilla era por aquí, por Murcia. Alfonso X el Sabio dijo que se mantuvieran las cosas como en tiempo de moro. Y lo del repartimiento. Que los moros que se quedaron, que eran los mozares y toda esta gente que se asimiló a la cultura cristiana, para mantener la ropa, para mantener la población, hacía falta comer 3 veces al día como mínimo. Entonces, por eso fueron muy cuidadosos en mantener toda la tradición andalusí que había para mantener la huerta. Y de hecho dicen que luego hay un gran descenso de la producción agrícola en esa época porque la gente que viene, pobladores de Aragón y de Castilla, de tierras de secano, no sabían el cultivo, no sabían el manejo del agua, porque era gente que sabía cultivar
otro tipo de una cultura más de secano, no controlaban bien los ríos, y por eso Alfonso X y los regidores de la ciudad insistían tanto que se hicieran las cosas como en tiempos de moros para que se mantuviera la huerta, porque eran ellos los que sabían bien cómo funcionaba, hasta tal punto que en la época de mayor florecimiento natural histórico de la huerta es en esa época. Luego ya del histórico, pero vamos, es que me enrollo mucho, pero me he preguntado. Hay un origen mixto de la huerta, porque su base fundamental es Andalucía. Yo no quiero largar, que lo tomo ahora, pero entre la senda de Granada y la costera sur, la única intervención que es dada a Murcia en el 800 es musulmana. Anteriormente no hay nada. Yo dudo un poco porque incluso hay Diego, está aquí una persona, debería estar aquí Diego Fundos, que es el presidente de la Junta, que sabe más que yo. Pero Diego, ¿cómo se llama en la zona de la alberca? En la zona de la alberca hay un yacimiento. Claro. Pero en alto. Las gotas de Sangonera la Verde. Sangonera la Verde tiene muchísima más importancia que la gota que tiene toda la zona de la costera sur, que es el primer yacimiento, está en la luz. Porque huía, vamos a ver, no quiero arrancarme, esto era un delta hace 1,5 millones de años. Pero hay relleno por lo que ha traído pero hay pequeñas poblaciones romanas, no es Cartagena, ojo, pero hay algún punto de... No les interesaba nada a los romanos. Pasaba el puerto de la Cadena Sol, decía Catón y Plinio el Viejo en esos escritos que hablaban de Mirtia, el origen de la palabra. Había mucho viento que era muy complicado porque era un pantano. La senda de Granada era la autopista que delimitaba la zona de los marjales, de ahí que fue empezada a cultivar por los musulmanes, de lo que era, digamos, transitable. La senda de Granada era la autopista. Pues vayan a ver el ajuste de los Fosa ahí en la carretera de la antigua finca de la Diputación. La estación de ganadería que tenía la Diputación, la carretera que va a Guadalupe. Esa es de la universidad, pues ahí un poquito más adelante, a unos 100 metros, está en la sucesión azul, muy importante, que ha recogido las aguas de ahora de la Rambla y es de la época de... No, el azud de Guadalupe es exactamente igual que la boquera de Tiñosa, y la boquera de Tiñosa es exactamente igual que la muralla de la ciudad, que es de época medieval islámica. Son la misma estructura, tienen la misma forma de construcción que el castillo de Monteagudo y que el Castillejo, son de la misma época. O sea, el poblamiento que estaba intentando y que estaba explicando Juan, los yacimientos arqueológicos del municipio de Murcia, los más antiguos que hay alguna referencia romana, es en la senda de Granada, donde está Joven Futura, ahí se encontró una pequeña noria, un pequeño, quizá se cree que podía haber una villa pequeñita, una finca, tal, pero poblamiento ciudadano, poblamiento, lo que tenemos en el municipio de Murcia, argárico, paleocristiano, está en las costeras y arriba. Lo que está explicando muy bien, la huerta era un almarjal, un pantano, no se podía vivir. Pero había escuchado la historia esa que he contado de que en Monteagudo, las dos columnas que hay en Saltillo, que esas columnas romanas vienen de allí. No, a ver, en Monteagudo, en el castillo de Monteagudo tenemos yacimientos desde el Argar, íbero, romano, islámico, medieval, cristiano. Todas las culturas que han pasado por el valle están ahí. Lo del Rey Lobo, la fortaleza del Rey Lobo, eso ya venía a su vez de toda esa época que te está... Claro, a ver. Sí. Pero lo que está contando, en la huerta, tradicionalmente, históricamente, en la Edad Media, se hace una tarea importante de esa red tan maravillosa de aguas vivas y aguas muertas, que es maravillosa, pero más allá
del momento de construcción de la contraparada no se puede hablar de huerta de Murcia ni de poblamiento ahí. He escuchado gente que haya dicho que que la contraparada, ¿te has escuchado también? Creo que eres historiadora. Sí, soy medievalista además y técnico de aquí del museo, pero bueno. La contraparada... Diego, perdona un momentito, escucha que está... No, que la contraparada sabemos que es una obra medieval islámica, aunque también se cree que habría algún tipo de parada, pero que no fuese de piedra, algún tipo de empalizada, algo como una presa de castores, casi por así que se imaginen, que frenara ese agua y un pequeño sistema, pero piensen que... Y ellos lo saben mejor que yo, el sistema... Claro, y la contraparada se la ha llevado el agua 1000 veces, y el Concejo de Murcia se ha gastado millonadas a lo largo de la historia en restaurar esa contraparada, porque si no, el sistema... Claro, el sistema no funcionaba. Entonces... También se gastan, en fin. De proceso es muy interesante. Ha gastado dinero ahí para hacer un museo, pero no se acabó lo que quería. Bueno, pues... Que vayan de excursión a todo esto. Sí, claro. Ahí en la contraparada, a mí se ve bien, pero no sé si el muñeco lo va a sacar por ahí. No, bueno, se ve perfectamente... Pero bueno, que no conozca la contraparada, hay que ir a verla, porque la contraparada está en el Jabalí. Les voy a contar una anécdota. Sí, y por el río se puede ir. Va a contar. Referente también a la obra que hizo Ángel. Cuando mi abuelo, yo era un crío, cuando mi abuelo repartió la tierra a su hijo, uno de ellos era mi padre, pues el mayor eligió la que le tocaba, pero le eligió en una zona donde estaba más alto, para evitar que cuando saliera el azar y cuando saliera el merancho y eso, pues se inundara, que allí podía haber un preco. Y mi padre pues se quedó en el menor y cogió la tierra. Bueno, pues luego don Ángel canaliza los meranchos, canaliza el azar y luego la tierra que cogió mi padre, que al principio no la quería nadie, era la mejor, porque estaba en la orilla del cauce y avenaba mucho más. Estaba en la orilla del cauce, estaba en la orilla de la zarbe, la misma orilla de la zarbe. Lo que antes, claro, cuando estaba la zarbe que se salía y que inundaba la tierra y lo que tenía mi padre plantado, pues lo perdía, y eso, claro, los otros hermanos pues no lo perdían. Luego llega don Ángel, canaliza la zarbe y la mejor tierra es la que está en la orilla de la zarbe, porque es lógico, pues está cerca del cauce de avenamiento y demás. Y así, pues, eso conociendo la huerta y ver lo que hizo don Ángel en la huerta con los cauces de los naranjos y de la tarde, eso es digno. Más dudas que tengáis, una cosilla que queráis aclarar, que aquí hay especialistas que no se saben. No sé si sabréis que tiene una calle dedicada a una calle en Santa Cruz. Sí, allí de Artallo Google Maps, la puedes poner un kayak con cafetería. Claro, Acá cafetería. Esa, la primera. Allí está Santa Cruz. Ahí, justo ahí. Vale, la vuelta. Claro, la iglesia. A la derecha. Aquí, justo aquí. Es esa. De las fotos que hemos hecho de la presentación, había una que salía con situaciones, salía en la... Esa foto ahí, ahí estoy yo. En la casa, en la calle. Es esa calle, esa placa de ahí justo. Sí. Es esa, toda esa calle. Toda esta calle. Sí. Hay otra placa ahí, pero no sale el Google. No, ahí no hay. Y la calle justo ahí. Entonces está doña ti.
pues eso. Porque tuve que darle hasta en Google. Bueno, pues. Justo ahí. Ahí está, sí, ya muy cerca. Bueno, pues por nuestra parte, sí, digo. Una pregunta. Sí, claro. ¿La acequia de Churra la Nueva y Churra la Vieja sigue operativa? Claro que sí, lo que pasa es que ¿Sigue Churra la regando Nueva... gente? ¿Cómo? Y se sigue regando gente. Claro, lo que pasa es que lo que es la Junta de Hacendados llevamos la gestión de la acequia mayor de Aljufiera de Barrera, desde que la ley de agua obligó a las comunidades de regantes que tuvieran toma directa del río, que se constituyeran como comunidades de regantes, corporación de Lechuguri y demás. Churra la Nueva se quitó o se montó su administración por su parte y ya no depende de la Junta de Hacendados. Churra la Nueva va por su cuenta. Nosotros llevamos Churra la Vieja y el resto de acequias tradicionales como La Vieja es la que va por debajo, ¿no? va por Abajo. O sea, la que está más cerca de Murcia. exactamente, efectivamente. Sí, sí. Pero sí, hubo un problema de gestión y al final los regantes de ahí se organizaron, Confederación ahora un par de años los constituyó ya como y tienen ya su administración, su presidente y tal, porque estuvo un poco desorganizado durante unos años. Todo aquello se vendió y Claro, y hubo una mala gestión. Entre sí urbano, Sí, no, pero sigue habiendo. Claro, hay abordados que siguen regando. Claro, hay mucho cítrico, mucho limón por esa zona y tal, sí. Por la zona de Guadalupe y todo, claro. Más dudas o más cosas que tengáis. Bueno. Yo así me lo. Nada, por nuestra parte, muchísimas gracias.